Hola, querida. Hola, ¿me ves bien? Sí, perfecto, buenísimo. Ok, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Te vienes para acá ahorita? Cónchale, no cuadramos bien. Nos nos cruzamos. Pero bueno, si quieres luego conversamos un poco más sobre eso porque creo que ya hay gente que se está uniendo. Entonces, Perfecto. Luego podemos conversamos, sí. Muy conversar. Sí. interesante. Eh, Bueno, perfecto. Estoy esperando solamente que me den indicaciones para arrancar. Chévere. Y yo voy a poner en silencio esto. Listo. Bueno, mientras tanto, una bienvenida a todas las personas que están ingresando al live. Muchas gracias por aceptar esta nueva invitación de parte de Transparencia por Colombia. Hoy con un tema eh, muy especial para nuestra organización, muy especial para Transparencia Internacional, que es poder conversar con ustedes de Freitas, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela en el exilio. Y justamente eso es lo que queremos abordar hoy, cómo es ese trabajo justamente en el exilio de nuestra organización hermana, no solamente en lo institucional, sino en grandes recorridos que hemos tenido durante muchos años en el marco de Transparencia Internacional. Justamente entonces, cómo va a ser y cómo está haciendo ya este trabajo en el exilio de Transparencia Venezuela. Veo que ya se están uniendo varias personas, entonces pues bueno, avanzamos. Como lo hemos hecho en otros lives, pues queremos desde Transparencia por Colombia seguir aportando a conversaciones que puedan ser relevantes no solamente para el país, sino en general para la lucha contra la corrupción en nuestra región, en el mundo. Y qué más importante en este momento que reconocer una de las complejidades más evidentes que tenemos en América Latina es justamente pues un contexto de nuestra querida Venezuela que pues está viviendo desde muchos años una situación, como ya lo dije, muy compleja, pero que hoy justamente lo que vamos a abordar es cómo pues justamente están esas condiciones actualmente de espacio cívico, de esas razones que han llevado a que Transparencia Venezuela tomara la decisión de trabajar en el exilio y poder profundizar en algunos minutos sobre esta situación que están viviendo en Venezuela y nuestra querida colega Mercedes de Freitas. Entonces, pues yo creo que con esa introducción, pues podemos iniciar brevemente con algunos temas, no sin antes, pues agradecerte nuevamente, Merchi, por no solamente tu tiempo para estar en este live, sino sobre todo agradecerte por tu compromiso con la lucha contra la corrupción, con la defensa del bienestar común de todos los venezolanos, venezolanas, pero además por inspirar la lucha contra la corrupción en América Latina, en el mundo. Así que reitero que sigues siendo un pilar fundamental de este movimiento. Y con ese agradecimiento, con ese reconocimiento, Merchi, pues justamente la primera pregunta es, pues, ¿qué ha sucedido para que Transparencia Venezuela tomara esa decisión de cesar actividades en el país? Bueno, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Transparencia por Colombia, que considero, pues, más que aliada a una organización hermana. La conozco y empecé gracias al apoyo que también recibí de ustedes. Así que muchísimas gracias por todos los años y por este momento, Andrés. Eh, y saludos a todos los que se están conectando. El problema es que los riesgos de seguir denunciando la corrupción y a los responsables de esa corrupción tan poderosa en Venezuela, que nosotros hemos calificado de gran corrupción transnacional, porque tiene tentáculos confirmados por nosotros en expedientes judiciales en más de 73 países. O sea, estamos hablando de unas dimensiones muy importantes. Pero seguir trabajando en Venezuela que corría un riesgo muy grande, el equipo, la junta directiva, los aliados, los proveedores, todo el mundo. Y, y había que hacer dos cosas, o bajar el perfil, empezar a hablar de otras cosas, concentrarnos en unos temas que no molestaran al Estado corrupto, o seguir haciendo la tarea y con más fuerza
de denunciar esta corrupción y el impacto que tiene en la vida de cada uno de los venezolanos y del mundo. Porque, como bueno, decíamos, esta corrupción tiene aliados, a facilitadores, conexiones en todo el planeta. Entonces, pues la decisión fue seguir trabajando con fuerza. Eh, yo en un video ahí que grabé decía que fue muy doloroso, y es que fue muy doloroso porque el equipo que teníamos en Venezuela pues tenía años, hacían un trabajo estupendo, grandes profesionales, y tener que despedirse de ellos, eh, bueno, fue como difícil. Sin embargo, todo el mundo estuvo de acuerdo. Los riesgos de mantener ese trabajo eran ya insostenibles. Estábamos viendo cada vez más a personas que secuestraban, que desaparecían cada vez más cerca de nosotros. No nos atrevíamos a publicar por los riesgos que estaban sucediéndose. Sobre todo, esto viene de hace mucho tiempo, pero realmente el alcance, el nivel de persecución que sufre Venezuela desde el día siguiente de las elecciones del 28 de julio, no lo conocíamos, fue otro nivel. Y ahí pues entonces tuvimos que tomar la decisión. Sí, justamente lo que quiero abordar ahora es un poquito esa última coyuntura de estos tiempos recientes, porque como bien lo manifiestas, Transparencia Venezuela tiene más de 20 años de Sí, fundada, una organización que además en lo personal siempre he admirado por su capacidad de innovación, por una formulación de múltiples metodologías que justamente han llevado incluso a poder evidenciar lo que ustedes, pues no solamente llamados a gran corrupción que tiene esos tentáculos transnacionales, sino unos niveles de impunidad muy complejos alrededor de todo lo que sucede en el país. Pero en estos últimos meses, en esta última fase, cuéntanos un poquito más de lo que ha pasado en Venezuela, además unas leyes nuevas también, que lastimosamente empiezan a tener eco en algunos otros lugares de la región. Y entonces cuéntanos un poquito más sobre eso. bueno, en efecto, además de esa represión y esa persecución que veíamos a todo nivel, ¿no? Usando los órganos de seguridad, los órganos de defensa, DGCIN, SEBIN, policías, los medios de comunicación que están bajo el control del alto gobierno. Se formalizaron dos leyes que ya venían siendo discutidas desde hace tiempo, y esa amenaza estaba allí, la verdad, desde hace muchos años, pero que se concretaron a final del año pasado. La ley contra las ONGs, así la llamamos nosotros, una ley que si estuviéramos en un Estado democrático, tú dirías, bueno, podemos trabajar con esa ley porque obliga a presentar información, obliga a dar datos de todo lo que está ocurriendo con la organización, pero eso ya nosotros lo hacíamos. Nosotros, el Estado tenía registro de todas las organizaciones en su registro como organización, en el pago de seguro social, en el pago de Banavit, que es un apoyo se supone que es para la compra de vivienda, en todos una ley también de seguridad laboral. Bueno, una larga lista de normas e instituciones. El CENIAT, que es el órgano tributario, nosotros pagamos impuestos porque nunca logramos una exoneración, y las organizaciones de la sociedad civil nunca lo han logrado, y las que lo tenían lo perdieron. Entonces, el Estado sí tenía nuestra información. Sin embargo, esta ley viene a controlar de otra manera, ¿no? Porque además la ley dice que el Estado tiene que dar el permiso, o sea, no es como el resto de la legislación que tú informas y tú como órgano privado puedes hacer lo que no está prohibido. En este caso no, teníamos entonces como una consideración así como una organización pública, ya que requería la venia, el aval para funcionar. Pero por otro lado, aprobaron una ley aberrante que además llama Simón Bolívar, insultando al Libertador, en donde con la excusa de sancionar o investigar y sancionar a cualquier persona que solicite sanciones, bajo ese paraguas contra la amenaza de las sanciones, pues cualquier persona que critique al gobierno está en riesgo de
cárcel por 60 años, la pena máxima en Venezuela por crímenes es de 30, o sea, imagínate la aberración. Sí. Expropiaciones e inhabilitación para siempre, eterna, no es ni 5 años ni 3, no, para siempre. Sí. Entonces, todas esas consideraciones hacían que cualquier persona que quiera trabajar con una organización que critique al Estado, pues corre riesgos. Pero también para las organizaciones que trabajan temas de salud. Sí. Porque si una organización quiere salir a hablar de que no, los enfermos no consiguen diálisis y tienen que pagar para tener una cita en el hospital, pues también van a estar criticando al Estado, también van a correr riesgo. Entonces, el papel de este tercer sector está en absoluto riesgo en Venezuela y claro, nuestro tema es especial, yo sé que el tema de corrupción y de ilícitos, que como tú sabes también trabajamos por la vinculación entre los ilícitos y el alto gobierno, nos ponía en un riesgo adicional. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y por eso, de todos modos, también la conversación de hoy está enmarcada en ese contexto o en ese concepto más bien de espacio cívico. Y esto no es una situación que se limita a una organización, a unas personas, pero es en general unos hechos que están afectando ampliamente a una sociedad civil, además que es fundamental en lo que consideramos en un sistema democrático. Pero antes de pasar un poco a eso de espacio cívico, una última pregunta tal vez de esta decisión y esta coyuntura, y es bueno, y entonces, ¿cómo es trabajar en el exilio? ¿Qué significa eso? ¿Cómo quieren ustedes o cómo quieres tú seguir liderando ese proceso desde afuera? Bueno, creo que una palabra clave es que desde hace muchos años que venimos trabajando, no hay información pública en Venezuela. Entonces, nosotros hemos aprendido a desarrollar metodologías para hacernos de información, para obtener información de múltiples vías. Por ejemplo, en nuestro informe sobre China, pues logramos tener la información de la aduana de China. Y así cada uno de los proyectos encuentra una metodología y unos procedimientos para obtener la información que se requiere para mostrar indicios y evidencias de lo que estamos encontrando. A veces muchos de los hallazgos son: no podemos confirmar que esto esté ocurriendo. Bueno, ya eso es una información, ¿no? No hay una empresa de drones iraníes en Venezuela. Bueno, no se sabe dónde está, no está el contrato. Sin embargo, se ha encontrado a una persona que dice que sí. O sea, nosotros mostramos lo que hay. Y con lo que hay se deja el registro de los riesgos de falta de información, pero también las oportunidades de que capitales corrosivos, de que grupos ilícitos, ilegales o delincuentes participen de esos procesos. Y creo que eso es una tarea suficiente. Fíjate, nosotros acabamos de publicar hace 2 semanas un informe sobre el narcotráfico en Venezuela. Nuestras fuentes son internacionales porque dentro hay muy poco, pero sí lo poco que tenemos de adentro son por las publicaciones en las páginas web de los entes encargados del narcotráfico, y solamente con esa información oficial pudimos decir que del 2023 se incautaron 52 toneladas y en el 2023 solo 40. O sea, hay un esfuerzo menor, a pesar de que internacionalmente ha aumentado significativamente, bueno, más del 35% la producción, y que la DEA, te lo digo como ejemplo, que la DEA menciona que por Venezuela transitan el 24% de la droga internacional. O sea, te lo digo como ejemplo para que veas cómo sí podemos seguir trabajando y ser relevantes desde afuera, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y eso, entre otras cosas, creo que es en medio de las condiciones tan difíciles una señal muy importante de cómo no solamente la corrupción es un problema transnacional, sino cómo podemos también luchar contra esas dinámicas de corrupción, de ilícitos, de impunidad, también desde una perspectiva transnacional. Y eso es muy importante para un movimiento como al cual pertenecemos, Transparencia Venezuela, Transparencia por Colombia, que es Transparencia Internacional, y la importancia justamente de que esta no sea una conversación de Venezuela, sino que sea una conversación que sigamos dándole eco
en distintos lugares, porque es justamente, como bien lo dices, esa posibilidad de identificar elementos, información, datos, lo que a ustedes, pero seguramente también a muchas de las organizaciones que estamos trabajando en estos temas, pues nos va a permitir seguir avanzando. Y entonces también voy a volver sobre esta perspectiva un poquito más de la visión transnacional y qué podemos hacer, digamos, desde afuera en un momento. Como te había dicho, quisiera que abordáramos un poquito otra vez el tema de espacio cívico y por qué Sí. también nos interesa tanto esto de espacio cívico. No es solamente pues un problema otra vez muy complejo, muy grave como el que has descrito que vive Venezuela, sino que como sabes, y lo hemos hablado en el marco de transparencia internacional, lastimosamente en los últimos años, muchos, no solamente colegas de transparencia internacional, sino muchas organizaciones en distintos países y regiones, pues también están enfrentando unas condiciones de espacio cívico muy difíciles. Y entonces, pues, ¿qué es eso que entendemos por espacio cívico? Lo que acabas de mencionar, acceso a la información, posibilidad de tener una voz libre, de poder participar de manera abierta en los procesos de tomas de decisiones, en poder criticar con argumentos la gestión pública. Pero en muchos otros casos, y lo vemos muy evidente en Colombia con mucha tristeza, la garantía de la vida. En Colombia seguimos teniendo unos problemas muy complejos de asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, ambientales, graves amenazas a periodistas que tienen que seguir pensando y muchos de ellos, algunos con los que hemos trabajado, trabajar también desde el exilio. Entonces, sigamos un poquito alrededor de ese concepto de espacio cívico, porque justamente nos dabas un ejemplo de organizaciones de salud, ¿no? Sí. Esto no es un tema que solamente afecta a Transparencia por Colombia. ¿Cómo más se expresan, digamos, esas restricciones de espacio cívico de manera amplia en este momento en Venezuela? Bueno, las maneras son infinitas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que pueden verse más evidentes es cuando uno analiza extorsión. Eh, Sí, Generalmente uno seguir dejando que trabaje, etc. Cuando esa extorsión está instalada desde el Estado, ¿no? En Venezuela, lamentablemente, la condición económica es tan grave que ahí nosotros hemos identificado que hay extorsión desde una perspectiva criminal, desde el Estado, la sextorsión, por ejemplo. Hay una chica, y entonces ya entro al ejemplo de la importancia del espacio cívico. Una chica, recibimos una denuncia de que fue a buscar su pasaporte al órgano responsable en una región del país, del oriente del país, y el señor encarga al funcionario público le pide una foto desnuda para entregarle el pasaporte. ¿Qué pasa si esa chica jovencita, una chica jovencita, no, se enfurece, por supuesto? Ella, la verdad es que fue una chica muy especial, porque otra le da miedo y sale corriendo, ¿no? Pero la chica se enfurece y va a Transparencia Venezuela a denunciar. Y nosotros entonces las organizaciones tenemos fuerza para ir a denunciar a esa persona ante el órgano responsable del pasaporte. Ella sola no puede, no se atreve a hacerlo. Y ese es un poco el papel de las organizaciones, estar vigilando, porque la intención de las organizaciones no es destruir al gobierno, hablar mal del gobierno. No, el propósito de las organizaciones es que funcione mejor, es que sea más eficaz, es que sea más eficiente, es que tenga mejores resultados, es que atienda mejor a los ciudadanos. Esa es la labor de las organizaciones. Pero como todo, ese tema de separación de poderes que parece muy abstracto, lo que significa es que haya un tercero independiente, autónomo, que no tenga conflictos de interés con ninguna de las partes y pueda presentar información adicional, pueda presentar propuestas. Creo que una de las cosas más importantes, no solamente denunciar, es poder presentar propuestas. Oye, ¿cuántas veces hemos visto que hay cambios y cambios y intentos de las organizaciones, de las instituciones públicas por cambiar y no pegan una? Y la posibilidad desde afuera de señalar
los hitos importantes, los riesgos de corrupción, los nudos donde se producen las ineficiencias, desde afuera, desde los usuarios mismos, o sea, si se habla en términos económicos o comerciales, ¿no? Los usuarios podemos tener una visión de las necesidades, de los riesgos, de las ineficiencias y de la corrupción, mejor que los que están involucrados en el día a día o de los que tienen intereses. ¿Cómo un jefe se va a enterar de lo bien o mal que está trabajando a lo mejor el equipo que trabaja en una región lejos de Bogotá o de Caracas, si no hay una sociedad civil que le informe? Sí. Entonces, esa posición, esa es una visión muy importante que un gobierno serio, democrático, íntegro, vería como un gran aliado. Es así como, por ejemplo, siempre me dicen los países del norte de Europa, que uno siempre, ay, esos países aburridos, sí, pero esos países aburridos, el Estado financia a las organizaciones para que los critiquen y les das autonomía e independencia para que puedan cada vez ser más fuertes, más rigurosos en la crítica y en la presentación de propuestas. Yo creo que esa visión de la sociedad civil nosotros mismos tenemos que difundirla y que presentarla a nuestros ciudadanos, porque muchos ciudadanos no saben para qué sirven las organizaciones, ¿no? Eh, Salvo cuando les somos útiles directamente. Entonces creo que hay que hablar más de los testimonios de las personas que estamos colaborando, de los casos concretos de los que hablamos, y quizás bajar ese lenguaje técnico en el que nos sentimos cómodos, porque no queremos entrar en los temas políticos, entonces nos sentimos cómodos en los temas técnicos, pero creo eh, que nosotros también tenemos la tarea de presentar la valía de las organizaciones de sociedad civil a la ciudadanía, ¿no? Así es, así es. Yo creo que mencionas unos temas que son completamente relevantes, pertinentes, el rol de la sociedad civil, no solamente en esa capacidad de crítica, sino también de propuesta, esa posibilidad además de conectar con la ciudadanía y ayudar a retroalimentar el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de las instituciones, en muchos casos también del sector privado, de poder conectar justamente esas necesidades y esos problemas que enfrenta la gente con quienes son los responsables de tomar decisiones para abordar esas situaciones, pero también lo que mencionas alrededor de, bueno, la financiación de nuestras organizaciones, como este momento, además que estamos viviendo casi que a nivel regional global, donde nos estamos repensando justamente cuál es la financiación y cómo se deben financiar este tipo de organizaciones, pues nos lleva a una conversación también a la cual estás aportando y es el valor de nuestras organizaciones justamente para la sociedad. Y ahí coincido plenamente contigo en esa necesidad de poder conectar muy bien con la ciudadanía en la manera no solamente como nos expresamos, sino como al final buscamos transmitir y defender ese bienestar común o ese bien colectivo o ese bien común como lo llamamos en transparencia internacional. Una última pregunta sobre ese tema de espacio cívico, no porque se esté agotando el tema, sino porque pues evidentemente no lo vamos a poder profundizar por cuestiones de tiempo, pero también algo muy importante que vemos en Colombia, en Venezuela, en América Latina, en muchos países, el tema de libertad de expresión. Creo que lo que mencionas se complementa aún más cuando lo que se restringe es la posibilidad de decir cosas, de expresarse libremente. Por supuesto, nos conecta muy bien con el periodismo, los medios, que pues desde hace mucho tiempo vive una situación crítica en Venezuela, lo están viviendo en muchos otros países, pero también cuéntanos un poquito y para cerrar esta parte de espacio cívico, esa dificultad de poder garantizar o ver una garantía de ese derecho a libertad de expresión, pues también como termina minando y llevando, pues, en este caso, a la decisión de trabajo en el exilio. Sí. Bueno, yo creo que ese tema tiene como tres dimensiones. Una, primera, acceso a la información. Si no hay acceso a la información pública, si la información pública que se presenta
es antigua, vieja, manipulada. Ahí hay un problema de libertad de expresión, porque el ciudadano no puede ir a la página web del Ministerio de Salud para ver cuáles son las enfermedades, las epidemias que están sufriéndose, en qué estados, en qué región, o sea, una cosa tan importante como esa, por ejemplo. Creo que ese es un ejemplo muy valioso de repetir. El segundo nivel es la restricción directa a los medios. En Venezuela están bloqueadas la mayoría, o yo no sé si queda algún medio independiente todavía que se pueda entrar libremente por las páginas o por internet. Se restringen a veces hasta el acceso en X o en Instagram, etcétera. Y eso pues impide que la ciudadanía tenga otra información, que tenga una actualización de los datos, que vea cuál es el problema que se está discutiendo en Venezuela o a nivel global, cuál es la posición de las diferentes facciones, fracciones políticas, institucionales, científicas sobre las cosas. Tapar los hechos, o sea, cosas tan gordas como tapar los hechos. No ocurrió. Me acuerdo una vez que Diosdado Cabello dijo que la migración era mentira, o Maduro, ya no sé quién es quién, ¿no? O sea, ¿cómo que la migración es mentira? Pregúntale a Colombia, que tiene 3 millones de venezolanos, o qué sé yo, ¿no? Entonces, ocultar la verdad descaradamente. Y la tercera, creo que tercer nivel del problema es la desinformación, o sea, cambiar la narrativa. Que un poco la veía cuando no tienes acceso a los medios, pues no puedes enterarte de otras versiones, pero cuando proactivamente desde el Estado se crean versiones distintas a la realidad. Eh, a mí una vez, yo me acuerdo hace ya tiempo, una persona que en aquel momento era el mismo partido de Chávez, pero se llamaba diferente al PSV, MBR, se llamaba MBR, me dijo, yo le decía, no, pero es que, no recuerdo el tema, pero era así como que el señor no fue a la reunión. Y entonces me contesta, esa es tu opinión. Y yo, pero ¿cómo que mi opinión? Es que no fue, o sea, no estaba. Esa es tu opinión. Entonces, claro, ¿cómo discutes tú con una persona que habla así? Pero las narrativas que surgen del Estado eh, intentan manipular la opinión pública, pero también hacer que la gente olvide cuáles son los problemas o las oportunidades de vivir mejor, que sienta que no hay posibilidades de tener espacio para la crítica, de inventar historias distintas, de señalar a los malos como ese grupo que está allí, y de hacerse víctimas de una cantidad de cosas espantosas donde cualquier persona que critique es terrorista internacional o imperialista, depende de con qué grupo hable, lo califica de una cosa o de otra, de cambiar los amigos por los enemigos, eh, además que la verdad es que hay casos tan extremos como inventar cosas sobre personas para meterlas presas. O sea, hay una cantidad de personas en Venezuela que están presas solamente porque pensaban distinto. El alcalde de Maracaibo, por ejemplo, o hay una cantidad de alcaldes ahora, por cierto, de todos los lados, ¿no? Que han detenido en las últimas semanas. O Rocío San Miguel, una luchadora desde la sociedad civil que, bueno, su tema era el tema militar, presentar información a la gente sobre eso, bueno, calificarla bueno, de los crímenes más atroces, cuando, bueno, todo el mundo la conocía, era una persona que no decía cosas distintas en privado y público. Entonces, esas tres cosas, acceso a la información, cierre de los medios y la falta de información veraz, creo que son tres aliados y que lamentablemente, Andrés, no solamente ocurre en Venezuela. Quizás en Venezuela es agudo, pues el nivel es el máximo nivel, pero estamos viéndolo eso en muchos países de América Latina y del mundo, ¿no? Y hasta ahora de Estados Unidos, ¿no? Así es. Así que hay que, hay que empezar a pensar en cómo desde nuestra perspectiva podemos empezar a presentar la información de otra manera, por otros canales, aliándonos pues con las personas que están dispuestas a defender la verdad y hacerla pública y hacerla valer. Así es, así es.
justamente eso es como la siguiente parte de la conversación que te quería proponer. Viendo una situación tan compleja, tan desafiante para Venezuela, lo que has descrito para tu organización, Transparencia Venezuela en el Exilio, eh, pero mirando un poquito también hacia el vecindario, la región, lo que está pasando en nuestros países, Colombia ya casi que en la práctica entrando a un contexto preelectoral, tendremos elecciones de Congreso, de presidenciales en 2026, entonces ya pues se empiezan a mover muchísimos temas, muchas tensiones, mucha controversia, eh, que normalmente uno pensaría, claro, pues unas elecciones son para eso, para discutir, para debatir, pero esos factores que tú acabas de mencionar son de mucho riesgo para un sistema que a veces pareciera querer seguir buscando los ideales, ¿no? Ay, sí, la información y todo el mundo vota de manera consciente y las instituciones hacen su trabajo de manera objetiva, que puede ser el caso en muchos contextos, pero que claramente estamos enfrentando desafíos de desinformación, desafíos de manipulación. Eh, y entonces hablemos un poquito de esas recomendaciones, justamente desde tu experiencia hacia otros países, Colombia, que pues obviamente somos tan cercanos, pero lo que está pasando en muchos lugares, cómo hacemos para justamente seguir protegiendo esos valores que hacen parte de ese espacio cívico, de nuestra labor como organizaciones, pero la democracia más ampliamente. Hace un momento hablabas de separación de poderes, hablabas, pues sí, de alguna manera también de rendición de cuentas. Y sí, son nociones que por allá parecieran un poquito técnicas, complejas, pero al final, ¿cómo hacemos para darle más valor y hacer, proteger mucho más eso que para quienes estamos en esta cancha es básico, pero que no necesariamente para muchas personas? Bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil porque nuestro discurso a veces es muy aburrido, Andrés. Sí, eso tenemos, nosotros tenemos que Sí. reconocer. Creo que para mí cada vez es un reto mayor traducir eso a lenguaje que llegue a la gente, ¿no? Yo creo que nuestro gran reto es llegar a la gente y que la gente se conecte y haga clic con esa importancia de que la justicia sea independiente, por ejemplo. Así es. Pues. Para mí eso, o sea, la justicia independiente es primero, antes de nada. Inclusive antes de la transparencia en el presupuesto, o sea, pero que la justicia sea autónoma, independiente, es la garantía del resto de los derechos. Entonces, bueno, estábamos viendo en México unos candidatos que se presentan, bueno, vimos las fotos de algunos candidatos mostrando su exuberancia, ¿no? Como uno de los méritos para ser juez penal, ¿no? Se lo enseñé a un amigo y me decía, se le ve claramente la que tiene todas las condiciones para ser juez, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los ciudadanos estamos votando y nos dejamos llevar, enamorar por esa nueva manera de ver la vida superflua o llamativa? Eh, Está bien, eso está chévere para otros niveles. A mí también me gusta ser superficial en cuando hago cosas, ¿no? Pero, o sea, escoger a los jueces, escoger a los diputados que van a decidir si te meten preso por llevarte una galleta o no. O sea, yo creo que hay que empezar a ver la importancia de la función pública. Es que está muy alejada. ¿Desde cuándo? No sé en Colombia, pero desde cuándo en nuestros países no se discute bien claramente desde la escuela para qué sirve una alcaldía, para qué sirve un órgano público, para qué sirve un juez? O sea, está como lejos. Uno lo ve en las películas. Entonces, bueno, ¿será que nosotros tenemos que empezar a hacer películas interesantes para que la gente conecte con eso? Yo creo que más allá de inventarse proyectos para luchar contra los candidatos que compran votos, sí, bueno, eso hay que hacerlo. Eso es caso base. Hay que hacer nuestra tarea. Pero yo creo que la tarea es empezar a ver por qué la gente está votando de esa manera y por qué los candidatos a veces que son más serios, que tienen más capacidad, que podrían hacer un trabajo mejor, de mayor calidad, suenan aburridos. Eh, Porque hay cosas que tienen que ver con ideologías. Ok, perfecto. Yo prefiero un candidato de izquierda que de derecha o de derecha que izquierda. Sí, pero
pero hay cosas que no tienen que ver con ideologías, ¿no? Ni con posiciones políticas, sino con efectividad. Eh, y lamentablemente estamos acostumbrados a que hasta la justicia está politizada. Entonces, bueno, ahí hay la tarea gigante, pero yo sí creo, y lo hemos hablado, que esta no es una tarea que tenemos que hacer por país. Yo creo que esto es Así una es. que tenemos que hacer global y que en nuestra región que tenemos tantas cosas en común y que tenemos además un trabajo de hace tantos años que nos entendemos también entre las organizaciones, podríamos empezar a pensar, creo que es el reto, porque los candidatos cada vez son peores, o sea, peores, que las campañas son cada vez peores. Lo que ofrecen son cosas que son mentiras. Ofrecen Y las resolverle los problemas a la influencias, gente que no pueden. y las Oye, influencias de esa criminalidad, de esas economías, es eso grande, también van avanzando. total. O sea, ¿quién es el que tiene dinero ahorita para financiar a los políticos? Pues los grupos ilegales o los grupos corruptos o los gobiernos externos que tienen intereses poco íntegros sobre nuestro país, ¿no? Las influencias, ¿no? El conflicto de interés. Andrés, nadie entiende la importancia de conflictos de interés. Nadie. Es dificilísimo que alguien te compre. Es que ese señor tiene conflictos de interés, no debe tener ese cargo. Nadie te lo compra. La gente no ve mal que el hermano o el hijo o el padrino o el primo esté contratado en una oficina. O sea, nadie lo ve mal. Lo ve además como, no, bueno, pero es que está Como ayudando a la normal. familia. Sí, entonces, bueno, esa es nuestra tarea, Andrés. Yo de verdad creo que ahí hay una gran tarea que tenemos que hacer y de verdad creo que tenemos pocos aliados para avanzar allí. Pocos aliados poderosos. Sí, Sí. el desafío es enorme. Yo creo que coincido contigo y en otras palabras, como que la cancha donde esto se juega está ahí en la ciudadanía amplia, una ciudadanía difícil de conectar muchas veces porque evidentemente hay otras necesidades, hay otras cosas que son mucho más apremiantes, unos altos niveles de inequidad, por ejemplo, en nuestros países que ponen unas barreras muy complejas, pero creo que gran parte de ese secreto es cómo logramos transformar ese mensaje del roba, pero hace frente a es que no está bien que roben lo absoluto y lo que necesitamos es que nos respondan a todos. ¿Cómo conectamos más eso de no me están haciendo favores porque esto es un derecho, lo que yo quiero que me garanticen es un derecho? Y cómo mostramos resultados más tangibles de todo eso. Y ahí yo creo que podemos apelar a unas alianzas, sí, más amplias, donde haya la posibilidad de transmitir esos mensajes, otra vez, medios de comunicación, organizaciones que no han estado tradicionalmente en un tema anticorrupción, pero que claramente están trabajando por la defensa, bien sea los derechos de la niñez, de mujeres, salud, educación, etcétera. Yo creo que ahí hay una cancha que pues tendremos que aprovechar mucho más, al mismo tiempo que somos conscientes, y esto para seguir reconociendo y animando ese trabajo tan valeroso de Transparencia de Venezuela, de enfrentar esas estructuras enquistadas de impunidad, de ilegalidad y de abuso de poder. Esto creo que es algo que sigue generando muchos riesgos, pero que de alguna manera seguirá siendo rol de Transparencia Internacional, poder evidenciar eso sin olvidar que debemos conectar muy bien con la ciudadanía. Ya casi voy cerrando entonces esta conversación. Si hay gente que tenga alguna pregunta que la puedan compartir, bienvenida. Si no, luego podremos resolverla luego del live. Pero, Yo pero quería, entonces, si ¿sí? me permite, Andrés, yo sé que tienes allí, preparaste muy bien esto, pero no quisiera cerrar sin mostrar mi preocupación por lo que pasa en Perú. Esa ley de ONG es fatal, terrible. eh, en donde se cierra la posibilidad de autonomía de la sociedad civil, ¿no? Y lamentablemente cómo esa visión se está expandiendo, ¿no? Creo que tú la conoces mejor que yo porque has estado seguramente trabajando, apoyando a Pepe y al equipo de ética y tal, pero la verdad es que desde Redlat también vemos la gran preocupación. Entonces creo que levantar la voz contra esos esfuerzos de control de lo que molesta al gobierno. O sea, a mí me molesta las críticas independientes, entonces pues
voy a seguir haciendo negocios y voy a seguir dejando que aliados que están financiándome o que me permiten mantenerme en el poder sigan haciendo lo que quieren, sin rendir cuentas, sin que ni siquiera sea legal. Creo que eso es parte de nuestro problema a vencer, ¿no? Por eso decía, sí, en Venezuela es otro caso porque está en un nivel, es otro nivel, pero muchos países de América Latina están pasando por esa, y quería mencionar el caso de Perú porque me preocupa particularmente. Sí, perdón. Así es, y tienes toda la razón y sin dudarlo de transparencia por Colombia también rechazamos no solamente esos avances legales en términos de restricción, lo que ya está pasando en Perú, sino cualquier intento, cualquier esfuerzo por tratar en el plano incluso de esa desinformación, de esa manipulación, demostrar que criticar al Estado es una acción ilegítima. Y eso pues es inaceptable en un sistema democrático, en un proceso democrático de décadas, por no decir siglos, que en América Latina tenemos que seguir protegiendo y que tenemos que seguir impulsando. Así que completamente de acuerdo con lo que planteas y con una alerta muy encendida frente a ese efecto contagio que pueda haber en otros países. Lastimosamente en Transparencia Internacional lo estamos viendo, no hemos hablado de nuestros colegas del capítulo de Rusia en exilio también desde hace un tiempo, otros colegas en Europa y otros países, África, Asia, que también están enfrentando situaciones muy restrictivas y por supuesto también desafíos en democracias que pensábamos que ya estaban graduadas y que están enfrentando hoy en día restricciones muy complejas. Así que, pues, si bien cerramos con un tono de reto, también creo que cerramos y quiero ir hacia allá a que, como muy bien tú lo has dicho en redes, el trabajo continúa, el compromiso continúa desde el exilio, pero nuevamente manifestarte a ti y a todos nuestros colegas en estas situaciones tan complejas, no solamente nuestra solidaridad, sino toda la disposición de seguir apoyando y, como bien lo dices, trabajando en conjunto. Eso tenemos que hacerlo, lo tenemos que capitalizar al máximo como parte de redes que logramos trabajar de manera articulada. Me envían una pregunta que es qué hacer como persona natural, es decir, como cualquier individuo, persona, para ayudar que esta situación se esté replicando en otros países de América Latina. Bueno, yo siempre digo que hay que hacer varias cosas, ¿no? Uno tiene que ver qué es lo que puedes hacer desde tu círculo de influencia, ¿no? Y a título personal, una primera cosa es buscar información real. Uno tiene que identificar quiénes son los medios en los que no puedes confiar porque mienten o porque son medias mentiras, que son los más peligrosos. El que Sí, te es. dice una verdad pero manipuladita y con un dejo de crítica sobre otra cosa. Entonces, identificar cuáles son los medios confiables serios, los que hacen verificación de la información, igual que las organizaciones. Y a esos, seguir a esos y difundir esos. No replicar WhatsApp que te parezcan interesantes, que te parezcan que puede ser, no, pero porque a mí me han dicho a veces, bueno, pero no sé si es verdad, pero podría ser, bueno, pero no es, o sea, podría ser, pero no es. Entonces, Sí. diferenciar eso y porque a lo mejor se parezca a lo que yo quiero que pase, no creer que es verdad, ¿no? Eso por un lado, y ese es un papel individual muy importante, parar a la familia, a esa tía que siempre manda las cosas que no son verdad, pararlas, ser proactivamente un defensor de la información veraz. Así es. Después otra cosa es ser crítico con los candidatos y con los políticos que quieren abusar y mentirnos, que nos ven la cara de idiotas, que nos mienten en la cara y que uno, ay, sí, bueno, qué chévere, o creer que porque es más audaz y porque grita más puede ser más importante y puede lograr el cambio que nosotros, o sea, saber, mira, tiene capacidades de verdad, ha buscado la información real. ¿Cuántos candidatos alcaldes que yo les he preguntado que vienen a prometer que sí, que van a hacer carreteras y no sé qué? Y le digo, pero si un alcalde no hace carretera, por lo menos en Venezuela, o que promete que va a cambiar no sé qué, le digo, pero usted vio el presupuesto de su alcaldía, no le va a alcanzar. Entonces, quiero decir, ser ciudadano, no Sí. solo un mero habitante del país, sino asumir la responsabilidad de construir la sociedad juntos, ¿no? Yo empezaría por ahí, ¿no? Y la otra cosa es denunciar. Sí.
ser valiente para denunciar. Y si uno se tiene que proteger, porque los malos son malos, pues, y poderosos y tal, ir a saber a qué organizaciones, en qué organizaciones me puedo apoyar para denunciar. Yo, si los ciudadanos nos comprometemos a hacer esas tres cosas, yo creo que se cambiaría, Así es, empezaría a cambiar, pues, la así es. situación. Así es, no tragar entero, como decimos en Colombia, ser críticos y hagamos nuestra parte. Lo reiteramos mucho en Transparencia por Colombia. No hagamos parte de esas redes de corrupción por no denunciar o por muchas veces pensar que no le estamos haciendo daño a nadie. Tal vez un poquito en perspectiva, y ya con esto cerramos. ¿Qué pasos crees que viene para Venezuela? ¿Qué viene para esa situación tan compleja que está enfrentando nuestro querido hermano país? Bueno, lamentablemente no se ve la situación clara y los caminos claros, el avance del autoritarismo ya pareciera que no tiene fin. Vemos cómo está aumentando el tráfico de drogas, la irregularidad del oro, la apropiación indebida de un pequeño grupo de todos los bienes públicos del país. Pero también el liderazgo, también cuidándose mucho, tanto el liderazgo de la sociedad civil como el liderazgo político por la gran represión, pero también veo mucha gente unida, tratando de pensar junta, buscando caminos para tratar de ir mejorando la calidad de vida de los venezolanos mientras tanto, ¿no? Porque, o sea, no sé si saben, pero en Venezuela por orden del gobierno se trabaja solamente hasta las 12:30, el sector público, un día sí, un día no, porque no hay luz. Entonces, imagínense todo cómo funciona, no, ni siquiera la mitad, un tercio, un cuarto de la posibilidad. Hay algunas estrategias de ver cómo podemos lograr que el gobierno se sienta presionado para negociar el inicio de un proceso democrático. Yo creo que allí invitar al gobierno, es nuestra tarea, invitar al gobierno a que empiece a negociar, que ponga en papel qué es lo que necesita para eso. No es fácil, seguramente los que me oyen dirán, ay, esta muchacha o esta señora no sabe lo que está diciendo, pero bueno, hay muchas maneras de tratar de impulsar eso, así que nuestro papel es mostrar la información de lo que está pasando, ¿no? En las áreas más sensibles de lo público y quiénes son los responsables. Señalar a los responsables para mí es una obligación y Así no es es. fácil a veces encontrarlos, así que y señalar la responsabilidad que tienen en cada uno de los males que sufrimos los venezolanos. Así que bueno, por ahí vamos a seguir. Bueno, Melchi, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por este espacio que nos has ofrecido, por todo el liderazgo que siempre has tenido en Transparencia de Venezuela, ahora en el exilio, en Transparencia Internacional, y por toda la inspiración que nos sigues ofreciendo con tu valentía, con tu trabajo muy bien sustentado, muy serio, y por supuesto ahora articulando desde ese exilio pues las posibilidades de seguir atacando esa gran corrupción, esa impunidad, estos esquemas ilícitos tan complejos en Venezuela. Cuentas, por supuesto, con todo nuestro apoyo y esperamos seguir sumando esfuerzos, iniciativas, como lo hemos hablado, seguir buscando esa ciudadanía crítica, esa ciudadanía que defienda realmente lo que nos conviene a todas y todos y que no traguemos entero, que seamos críticos con quienes vienen a vendernos estrellitas. Muchas gracias, un gran abrazo y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a Transparencia por Colombia. Hace la diferencia ir acompañado. Gracias.